Bueno, hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar este tema de trazabilidad. No está dentro de lo que es el contenido del instituto, ¿sí? Pero me lo permiten dar porque justamente es un tema que en todas las farmacias, ¿sí? Ustedes van a encontrarse con lo que es la trazabilidad. Entonces, la idea es darle una orientación general que ustedes sepan, ¿sí? Em, para que vean lo importante que es que presten atención a las cajas, ¿sí? Sobre todo. ¿Por qué? Porque después van a cometer algún tipo de error y obviamente que en la farmacia no les va a gustar. Así que esto más que nada es para que ustedes entiendan, ¿sí? Lo que es la trazabilidad, por qué se hizo la trazabilidad y básicamente cómo les va a afectar a ustedes en un mostrador de farmacia. Bueno, es extracurricular, esto yo no tomo examen ni nada. Bueno, no sé por qué me cierra todo. Ahí está, volvió. No sé lo que le hace. Está medio loco este. Bueno, vamos a ver. Primero que nada, tienen que tener en cuenta, no sé por qué me cierra y me manda a otro lado. Ahí está. A ver si me deja ahora. Bueno, está medio complicado, parece la página. ¿Ustedes me ven y escuchan? Parece que hay problemas con internet. Bueno, les decía, ¿sí? Esperemos que se pueda hacer esto. A mí se me apaga toda la pantalla. Me va para atrás, me hace un desastre. Bueno, lo que sea trazabilidad es un procedimiento de control, ¿sí? De los medicamentos que lo realiza el ANMAT. El ANMAT es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Es parte del Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Y no es que tiene injerencias en las farmacias de las provincias, pero eh, mediante convenios que realiza con Salud Pública, sí tiene el poder de policía para ir a las farmacias y controlar estos que ellos vigilan. Es el único ente, es un ente nacional, y a partir de ahí, digamos, va a hacer todos los controles que tiene que ver. Bueno, ¿cuándo surge esto? ¿Sí? Se empezó a implementar en el año 2011. Con anterioridad al 2011, había otros sistemas donde empezaron a hacer algún tipo de control que ahora vamos a ver. Pero esto se afianzó, digamos, en el 2011 a raíz de un caso policial en el cual estuvieron implicadas 3 droguerías, ¿sí? En las cuales estas 3 droguerías le asesinaron a los dueños de la droguería, por eso fue un caso policial, y se descubre en toda la investigación la adulteración de medicamentos. Los medicamentos que adulteraban, siempre se adulteró medicamentos, ¿sí? Pero antes adulteraban aspirina, vallaspirina, novalgina, ¿sí? A ese nivel. Ahora les voy a mostrar imágenes para que ustedes puedan ver cómo eran las adulteraciones antes y cómo son ahora, ¿sí? Estas 3 droguerías lo que hacían era adulterar medicamentos para cáncer y medicamentos para HIV. Cuando sale a la luz esto y se descubre, empiezan a recibir denuncias, ¿sí? De familiares de fallecidos que fueron ampliando, ¿sí? Y se llegaron a más de 500 testigos, porque no todos guardan la medicación de un familiar fallecido. En estos casos ellos habían guardado y pudieron comprobar que esos medicamentos en muchos casos era agua, ¿sí? Habían reemplazado la droga que estaba dentro por agua, simplemente. Eh, más de 500 casos fueron los que aportaron pruebas, ¿sí? Pero se sospecha que hubo mucho más. ¿Por qué pasó desapercibido? Y esto lo vinieron haciendo durante muchos años, porque eran pacientes que iban a morir, ¿sí? Eran pacientes de cáncer, pacientes con HIV. No les llamaba la atención que el tratamiento no resultaba o que falleció antes de lo que tenían armado, digamos, o programado. Y eso es la gravedad, ¿sí? Esto es lo que agrava porque hubo muchos niños en el proceso, ¿sí? Muchos niños que fueron los que los padres básicamente guardaron la medicación.
Así que a raíz de eso surge toda la necesidad de hacer un control más exhaustivo de los medicamentos, un seguimiento, porque se vendían después en el mercado negro. Así que a partir de ahí, en el 2011, empieza el control de laboratorios y droguerías. En el 2012 se sumaron las farmacias a la obligatoriedad, ¿sí? Toda la cadena de comercialización de medicamentos está obligada a realizar este tipo de controles. Después, en el 2014, se incluyó con un sistema muy similar, se incluyó lo que es productos médicos, ¿sí? Aquellos productos médicos que tienen sobre todo drogas dentro de su composición. Así que estos son los controles, los realiza el mismo sector, ¿sí? Pero dentro del ANMAT están divididos en lo que es medicamento, alimento y tecnología médica. Si algo no entienden, me van avisando. Bueno, acá les puse un poquito de historia, ¿sí? Este proceso, como les decía, había empezado un tiempo antes, tenía que ver desde el año 97, 1997, con la creación justamente de un programa, ¿sí? Que era para controlar el mercado. El ANMAT existe desde el año 1994, ¿sí? ¿Y por qué surgió el ANMAT? Por una contaminación. Hubo una contaminación de caramelos de propóleo que se vendían en la farmacia y eso generó muertes y generó un montón de situaciones problemáticas también, y ahí surge la necesidad de tener un ente de control general y se crea el ANMAT. El ANMAT sería como el FDA de Estados Unidos, ¿sí? Bueno, ni bien empieza, surgen con todos los controles. Esto empezó, digamos, a ser obligatorio, a la necesidad de vencimiento y lote en las facturas, ¿sí? Esa obligatoriedad sigue estando hoy y es uno de los puntos principales de la trazabilidad. Pero digamos que se empezaron a hacer los controles en lotes completos, ¿sí? Cada lote que sale de una producción lleva un número, ese es el lote, ¿sí? Y por supuesto tienen su fecha de vencimiento. Pueden salir varios lotes con la misma fecha de vencimiento, porque cada vez que la máquina se descarga es un lote nuevo. ¿Para qué sirve esto? Para identificar si aparecía algún producto que estuviera contaminado o algo, se podía retirar el lote afectado exclusivamente. Bueno, este fue, digamos, el inicio. En el 2009, ¿qué se hace también? A raíz de esta causa de la adulteración de medicamentos por las droguerías, se reforma el Código Penal para justamente sancionar con más fuerza. Al ser el Código Penal hay digamos, un castigo de cárcel, ¿sí? Entonces es mucho más contundente. Y en el 2011 se funda, digamos, todo lo que tenga que ver esto con trazabilidad por unidad. Esto ya existía en otras partes del mundo, no se inventó nada nuevo, nos tuvimos que adherir laboratorios y droguerías a una asociación internacional que es la que otorga los números, ¿sí? Las habilitaciones como un DNI, cada farmacia tiene su DNI, cada droguería, cada laboratorio. Para laboratorio y droguería es obligatorio estar inscrito en esta asociación internacional. Para la farmacia no, para la farmacia es gratuita y el número lo obtienen a través de PAMI, que es el servidor más grande que tiene la Argentina, ¿sí? Es la que abarca todas las provincias. Así que a partir de ahí empezaron primero muchísimos problemas técnicos por una cuestión de que el ordenador de PAMI tenía que de golpe empezar a recibir un montón de información, pero hoy está controlado. Tampoco había sistemas de farmacia que contemplaran la trazabilidad y se tuvieron que empezar a programar, ¿sí? Pero hoy prácticamente todas las farmacias grandes ya tienen un sistema incorporado que traza solo, solamente hay que ir corrigiendo los errores que puedan surgir, pero las farmacias chicas a veces se manejan por la manera manual, que es a través de la página del ANMAT, y hoy les voy a mostrar. Bueno, en el 2011 entonces se estableció esa trazabilidad. Es un sistema de localización y seguimiento. Es algo así como si le pusiéramos un chip de seguimiento a cada cajita, ¿sí? Y cada cajita, cada vez que pasa por un establecimiento de salud, un laboratorio, una droguería, una farmacia, va a ir siendo comunicada esa llegada o esa salida al ANMAT, ¿sí? O sea, constantemente vamos a estar informando dónde está ese producto. En el primer listado, ¿sí? Cuando se empezó este sistema,
entraron un listado de 329 drogas de alto costo, todo medicamentos para HIV y medicamentos para cáncer, ¿sí? En el segundo listado aparecieron medicamentos que tenían que ver con insulina, ¿sí? O sea, de alta circulación. La idea era colocar en este sistema todos los productos, ¿sí? Pero después empezaron a aparecer otros tipos de inconvenientes. El tercer listado que se habilitó fueron los psicotrópicos y estupefacientes, pero de esto se dio marcha atrás, así que todavía continuamos con los dos primeros listados de medicamentos. Bueno, acá ustedes pueden ver justamente cada uno de los efectores de salud, ¿sí? Cada uno de los establecimientos, le tiene que ir informando al ANMAT, ¿sí? Entonces el laboratorio es el primero, ¿sí? Que va a informar, que saca un lote, y todos los números que tienen cada una de su cajita tiene un número individual, ¿sí? Ese número le tienen que informar al ANMAT. Cada vez que llega y que sale de algún otro eslabón de la cadena, tiene que también avisar al ANMAT. La farmacia, que está representada hoy por la Cruz Verde, ¿sí? Va a ser el último que va a informar que recibió y además que entregó a alguna persona. Cuando ese medicamento es entregado a una persona física, ¿sí? Ahí lo que hace es salir del sistema, ¿sí? En ese caso, sale del sistema y a partir de ahí ya el número no se utiliza más nada, ¿sí? Ya fue entregado al paciente y listo. En la línea punteada que ustedes ven, quiere decir que el medicamento, una vez que está cargado en el sistema, como paciente, ustedes pueden ingresar al ANMAT y pueden chequear que ese medicamento es legítimo porque pasó por toda la cadena de comercialización. Esto era para llevar tranquilidad justamente a la población que había entrado en una crisis. Me están adulterando, si adulteran los medicamentos oncológicos, con más razón van a adulterar el resto de los medicamentos. Así que se tenía que hacer algo contundente y bueno, fue esto de trazabilidad. Entonces, los productores van a ser los laboratorios exclusivamente, son los que cargan en el sistema y los que inician la trazabilidad. Después van a estar las distribuidoras, que tienen que ver con las logísticas. Todo lo que sean las distribuidoras son, por ejemplo, los laboratorios tienen distribuidoras exclusivas, ¿sí? Y esas distribuidoras son las que venden a las droguerías de todo el país. Después van a estar los dispensadores, que son los que entregan al paciente, que van a ser las farmacias y los hospitales, ¿sí? Y los receptores, que van a ser los pacientes. Ahí termina, ¿sí? Una vez que recibe el paciente, sale del circuito de control. Para que ustedes tengan una idea de las falsificaciones, antes se falsificaba y era fácilmente observable, ¿sí? Porque, fíjense, las cajitas, ¿sí? El color era distinto, había forma, digamos, de controlar efectivamente una adulteración. Los blisters venían supónganse que el original era con un aluminio plateado y el adulterado era con un aluminio dorado. O si no, le faltaba el sellito en el aluminio, ¿sí? Entonces era fácilmente observable. Ahora, las adulteraciones con las que estábamos hablando y tratando en el 2011 eran de este estilo. El mismo frasco con las mismas características, los mismos colores y todo igual. O sea, teniendo los dos medicamentos en la mano, no se podía definir cuál era el original y cuál era el falsificado. La única manera a través de un análisis, ¿sí? Análisis químico para ver qué tenía el frasco. Así fue que se descubrió, digamos, todo este proceso de adulteración. No fue el primer modelo de trazabilidad que se hizo. Les decía que en el año 97 empezó por lotes, ¿sí? Entonces cada vez que salía un lote se le colocaba un número de lote y a partir de ahí permitía la extracción de lo que son el comercio, de la comercialización, si surgía algún tipo de duda o problema por la contaminación que hubo con los caramelos de propóleo. En el 2011, esa trazabilidad comenzó a hacerse cajita por cajita. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, cada una de las cajitas va a tener un número como si fuera su DNI.
También había ya sistemas preexistentes de algunas droguerías, ¿sí? Algunas droguerías, incluso el PAMI, ya tenía estas etiquetas de identificación. La segunda etiqueta que ustedes ven ahí es de una droguería suiza, una de las droguerías más grandes del país, que ya tenía como un seguimiento. ¿Para qué? Para que no le devolvieran, ¿sí? Devolvieran productos que estaban próximos a vencer o lo que sea, que no fuera de ellos, ¿sí? Entonces, con estas etiquetas ellos podían reconocer cuáles eran los productos que habían salido de su empresa, ¿sí? Distintos tipos que también empezamos a encontrar en un principio en todas las cajas. ¿Por qué les aclaro esto? Porque fue como una psicosis, ¿sí? Cuando todos empezamos a ver etiquetas, quedábamos locos y no sabíamos qué teníamos que hacer. Bueno, ¿en qué consiste esta trazabilidad? Dice, consiste en el uso de un código único, inequívoco, quiere decir que no hay dos iguales, que podían estar impresos o pegados. El pegado es con un sticker que cuando yo lo quiero levantar, supónganse, levanta la pintura de la caja, ¿sí? Entonces no era, digamos, era inalterable. Cada agente involucrado debe registrar justamente estos movimientos logísticos. ¿Qué quiere decir logístico? De movimiento, ¿sí? Yo recibo, informo. Yo vendo, informo. ¿Qué tipos de soporte se utilizaron? 3 tipos en un inicio, ¿sí? El famoso data matrix, que es el cuadradito conocido, el blanco y negro. Los códigos de barra, ¿sí? Similares al código de barra que la cajita ya trae en el troquel. Y un método que se llamaba radiofrecuencia, que acá solamente un laboratorio lo utilizó y después lo cambió por el data matrix, ¿sí? Les voy a explicar por qué. Bueno, estos identificadores de aplicación, ¿qué quiere decir? Van a tener números. Cada una de las cajitas tenía un número, ¿sí? Esos números estaban marcados por 4 identificadores. Esos 4 identificadores marcaban el inicio de lo que después vendría el número para esa cajita. Entonces vamos a tener el GETIN, ¿sí? GETIN se llama así, en inglés es por las siglas de identificación en inglés, todo significa número de identificación global, ¿sí? Internacionalmente, ese producto tiene ese número, ¿sí? Normal, son 14 caracteres, siempre empiezan por el número 0, ¿sí? Y luego viene la numeración. Les puse en rojo una parte, ¿por qué? Porque esa parte en rojo va a ser específica para cada uno de los laboratorios. Y lo que está en azul, ¿sí? A la derecha de ese rojo, es lo que va a ir cambiando con las nuevas presentaciones. Por ejemplo, en Alapril 10 miligramos comprimido por 30, en Alapril 10 miligramos comprimido por 50, en Alapril 10 miligramos comprimido por 60, ¿sí? Cada uno de esos son todos en Alapril 10 miligramos, pero distintas presentaciones, entonces van a tener un número distinto. El segundo número que es importante que sepan que ese es el número de serie, ¿sí? El primero el GETIN está identificado con el 01 y el número de serie está identificado con 21, ¿sí? A partir de ahí, después de que figure ese 21, a veces puede estar entre los paréntesis como muestra, pero a veces puede estar simplemente unido, ¿sí? Podía llegar el número de serie a tener 20 caracteres que podían ser alfanuméricos, ¿sí? Algunos tienen los 20, algunos tienen incluso más que 20, pero la idea es tratar de que no tengan tanto número porque es muy engorroso cargarlos. Después van a aparecer este código 414, que ahora ya no existe más, que era la localización de la droguería, o sea, el número de documento de la droguería. Esto ya se sacó, el único que etiqueta los medicamentos es el laboratorio, ¿sí? Pero al principio estaba este 414 y también teníamos que notificarlo. ¿Cuáles no van a ser obligatorios, pero algunos laboratorios sí lo tienen? Con la identificación 10 va a estar el lote, que tiene una longitud variable, ¿sí? No hay un número, ¿sí? Ni un límite, y también puede ser alfanumérica. Y el cuarto identificador, ¿sí? Va a ser el número 17, que es el que va a contener la fecha de vencimiento. Siempre la fecha de vencimiento va a ser con el formato norteamericano, ¿sí? 2 espacios para el año,
2 espacios para el mes y 2 espacios para el día. O sea que hoy, por ejemplo, sería 23-10-03, ¿sí? Para que lo ubiquen. Siempre empieza por el año. Este código, ¿sí? Que van a cargar en estos 3 tipos de modelo, el cuadradito, el data matrix, el código de barra o el otro, sí tiene que estar asociado a determinada información. El número de lote, la fecha de vencimiento, el GLN o CUFE de origen y destino. ¿Qué quiere decir esto? GLN se llama para laboratorio y droguería, que es el que se paga, ¿sí? A la Asociación Internacional. Y CUFE es el que corresponde a las farmacias, que es gratuito y que lo otorga PAMI. La fecha y hora del evento, el número de remito o de factura, ¿sí? Lo interesante de todo este sistema es que siempre está asociado a una, digamos, a una transacción económica real, ¿sí? O sea, una venta real del producto. Aunque no sea digamos, pagado, digamos, que sea un regalo, que sea una donación, siempre tiene que estar el remito en el cual se justifique ese movimiento. ¿Cuáles van a ser los datos obligatorios? En los que sean los papeles, ¿sí? Va a estar el lote, va a estar el vencimiento, va a estar el GLN y CUFE del cliente, ¿sí? GLN si es una droguería y CUFE si es una farmacia. En la caja van a estar el lote, el vencimiento, el GTIN, el número que corresponde a ese medicamento, el serial, ¿sí? O sea, el número que le corresponde de esa caja. Y debe venir con un precinto de seguridad ¿para qué? Para evitar que esa caja sea abierta, ¿sí? Que exclusivamente ese precinto de seguridad no permita ni que se despegue ni que se corte. Ahora tengo fotos, digamos, como para que ustedes vean a qué me refiero. ¿Qué evento se va a informar al ANMAT? ¿Sí? SNT es Sistema Nacional de Trazabilidad. Respecto a los estados, o sea, cuando el medicamento está quieto, cuando el producto está en cuarentena, muchas veces hasta que esté la autorización del ANMAT, en los laboratorios los productos quedan en cuarentena, ¿sí? Cuando va a ser un producto para exportación, cuando es un medicamento que se está utilizando para ensayos clínicos, o sea que todavía no fue aprobado, cuando son muestras médicas, cuando ha sufrido, digamos, robos, porque ese era otro flagelo que también había mucho, que era el robo de camiones o camionetas que transportaban medicamentos. Entonces los robaban y después los vendían por mercado negro. Ahora, incluso a las mismas farmacias, ¿sí? Entonces ahora, como todo tiene que estar documentado y todos estos productos que tienen trazabilidad, tienen seguimiento, los robos de vehículos se terminaron, porque por más que roben, después no lo pueden ubicar en ningún lugar. Y contra muestras de museo, no es de museo, sino que es cada uno de los lotes que sale, el laboratorio guarda, ¿sí? Una muestra para cualquier consulta que quiera la autoridad sanitaria. Dentro de lo que son los movimientos logísticos a traslado del medicamento, la distribución al eslabón posterior, o sea, el laboratorio informa cuándo le manda a la droguería informa cuándo le manda a la farmacia, ¿sí? La recepción, aquel que recibe tiene que informar que recibió, tiene que coincidir la información del que mandó con el que recibe. El retiro del mercado por algún tipo de inconveniente, ¿sí? Y la dispensación al paciente. Eso son lo que se va a informar. También se va a informar si, por ejemplo, fue un medicamento que se destruyó, por ejemplo, los que llevan cadena de frío, ¿sí? Cuando se rompe la cadena de frío, se suelen mojar y romper las cajas, eso ya queda anulado, entonces pasa a ser destruido. Y cuando aquellos medicamentos que han vencido, que sí tienen que pasar por un proceso de destrucción, ¿sí? Entonces también hay que informar. En todos esos casos, el número sale del sistema, ¿sí? Y no se puede comercializar. Cada agente tiene que transmitir los eventos que está autorizado. Por ejemplo, una droguería no puede informar que que entregó a un paciente, ¿sí? Porque la droguería no puede entregar a un paciente. El sistema envía siempre alertas, ¿sí? Cuando hay algún tipo de error. Se puede también hacer como denuncias, ¿sí? Cuando algo no está como corresponde. Y todo eso va quedando en una alerta que cualquiera de la cadena puede entrar y mirar sus alertas, ¿sí? Yo no puedo ver la alerta de otra.
Cada movimiento logístico es validado con el movimiento previo, o sea, que para que yo pueda informar que recibí, la droguería tuvo que haber informado que me mandó, ¿sí? Siempre tiene que estar primero el eslabón anterior. ¿Cómo se identifican a los productos? Con un código inequívoco, quiere decir que es uno para cada caja, sí, que va a estar justamente autorizado por este GS1, que es esta asociación internacional que otorga los GLN a droguerías y laboratorios. Cada artículo comercial, o sea, cada una de las presentaciones va a tener su número, ¿sí? Su GTIN, que va a identificar al producto y a esa presentación en especial. El código debe colocarse en el envase, ¿sí? En un soporte de datos y con un lenguaje que sea visible al ojo humano. Ahí hubo bastantes inconvenientes. ¿Por qué? Porque el visible para ojo humano, cada uno tiene su criterio, ¿sí? Y algunos verdaderamente eran muy difíciles de ver. Se permiten tecnologías compatibles que hayan sido autorizados justamente con esta asociación internacional. El portador de datos que se utilizará para cada empresa es elegida por cada una, ¿sí? Les decía que al principio no había programas, se tenía que hacer todo a mano, pero después empezaron a aparecer empresas que fueron autorizadas por GS1 para eso. Bueno, entonces el formato que se sugirió era que aparezca el GTIN, el vencimiento y lote, y la serie, ¿sí? Son los 4 marcadores que ustedes tienen que recordar: 0, 1, 17, 10 y 21. Los que son obligatorios, el 0, 1 y el 21. O sea, la identificación del producto y la identificación de esa caja en especial. Y acá les puse un ejemplo, ¿sí? El laboratorio Vanier, el GLN del laboratorio es ese que ustedes ven ahí: 77, 95, 37, 24, 59, 7, 94. ¿Sí? Y les puse en verde esa parte para que ustedes puedan notar que los productos que estaban trazados de ese laboratorio comparten la primera parte igual, con el agregado del 0, ¿sí? Adelante, pero comparten eso igual, como si fuera un apellido. Y luego cada uno de los productos y cada una de las presentaciones va a diferir en la segunda parte, la que está con verde, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la primera parte sería García, y la segunda parte sería García Lucas, García Juana, García Amalia, ¿sí? Va cambiando los productos, pero todos van a estar identificados con esa primera parte del laboratorio. Vamos con el Data Matrix. Esto fue lo que se trataba de hacer en sus principios, ¿sí? Lo que se buscaba, y así fueron los que aparecieron en el mercado. Ahí fíjense que está el marcador 414, eso quiere decir que era una droguería la que lo etiquetó. Esto al principio se trazaba, pero luego se quitó, solamente lo que vienen con 01, que es de laboratorio. Otro ejemplo del Data Matrix, ¿sí? Solamente figuran el 01 y el 21, se está por cortar, ¿sí? En 10 minutos se corta. Y le acerqué la imagen para que ustedes lo puedan ver: 01 y 21. Estos son todos medicamentos oncológicos. El código de barras, como está la muestra arriba, era como se suponía que deberían ser. En la práctica fueron así. Esta etiqueta que está acá de ejemplo es una de las más fáciles de ver. Fíjense que figura el 01, el 21, y está remarcado lo que es el número de serie, justamente con ese recuadro negro para que se lo pueda identificar mejor. Con radiofrecuencia, que fue un solo laboratorio que usó acá, fue el laboratorio Gador. Ese radiofrecuencia era como un microchip que estaba colocado en el troquel, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver, ahí está abierto el troquel justamente para que se pueda ver el sticker. Ahora, cuando se saca el troquel para colocar en la obra social, el troquel quedaba siempre en la farmacia y luego se remitía a la obra social. Por lo tanto, no se quedaba en poder del paciente, que era la idea, ¿sí? Por eso se quitó de este sistema. Como el chip estaba por dentro, por afuera, lo que figuraba era un grabado, ¿sí? Con el número 21, que era el número de serie, y el 01, que es el número del producto. Esto dejó de estar.
¿Cómo se llevó adelante? Si tenía un sistema, ¿sí? Lo que se tenía que hacer era primero cargar en el sistema todos los GLN del proveedor, todos los GTINes de los productos, ¿sí? Que se comercializaba, y una vez que yo compraba el producto, cargarlo con el número de serie. Para la salida tenía que tener ya cargado en el sistema, o sea, requirió muchísimas horas de cargar datos en los programas. Los CUFE de las farmacias, ¿sí? O los GLN de droguería si era un laboratorio, los GTINes de los productos, ¿sí? Y los números de series que salían. Sin el sistema, lo que se tiene que hacer es un registro de entrada y salida del producto que normalmente yo le había sugerido, porque yo fui la primer, digamos, droguería que comenzó a trazar en la provincia, entonces cometimos muchísimos errores, era una época de prueba y error, y entonces a partir de ahí yo implementé una planilla en la cual iba registrando todos los datos necesarios para poder ir trazando, porque tampoco había internet, se cortaba, el sistema no andaba, o sea, había muchísimos problemas. Y todo lo que sea la carga de entrada y salida, hacerlo en forma manual por la página del ANMAT. Esos 11 datos para el registro era la fecha, la hora, el GLN y quit de origen, ¿sí? O sea, qué droguería me mandó a mí, el GLN y quit de destino, o sea, si le doy a otra droguería, o el CUFE, si es una farmacia, el lote, el vencimiento, el número de remito o de factura con el cual yo adquirí, el GTIN, ¿sí? Que es el producto, y la serie que es la cajita. Todos esos datos como para poder trazar la entrada. Para la salida, digamos que era lo mismo, pero con los datos del cliente. ¿Qué errores en el depósito empezaron a ver? Respecto al número de serie, la falta del registro, ¿sí? El medicamento se entrega antes y nadie sabía el número, no se podía buscar porque todavía en ese momento no había una forma de buscar en el ANMAT. Después sí lo crearon. Falta de control ocular de la caja, ¿sí? Por lo tanto, desconocían que ese medicamento estaba trazado, sobre todo el del chip, solamente venía con ese grabado y muchas veces pasaba de vista. El error de lectura, porque las letras por ahí muy pequeñitas, los números, y se confundían, o la impresión era muy débil, ¿sí? Entonces se confundía el 3 con el 8, el 5 con el 6, ¿sí? Y había problemas. Las etiquetas no estaban homologadas, o sea, no tenían un mismo criterio, así que variaban como las etiquetas que les mostré al principio. Y el error de toma, error de tomar mal el número. Respecto al GTIN, cargar un número que era inexistente, ¿sí? O un error de toma. Todo errores humanos. ¿Qué cuidados tenía que tener? Confeccionar la lista de drogas, ¿sí? ¿Cuáles eran las que yo comercializaba? Recuerden que de las 329 en la farmacia no se va a comercializar con todas, ¿sí? Entonces solamente las que yo comercializo. Recepción de los productos, reconocer las etiquetas, ¿sí? Cuáles se trazan y cuáles no. El registro de los datos, la notificación al ANMAT, el registro de esa transacción, ¿sí? O sea, que quede todo en remitos o factura. En el caso de la dispensación al paciente, al cliente, un remito o factura con los datos del paciente. Si es droguería, si es una farmacia, se manda con remito. Si es con un cliente, con el ticket o factura final. Los datos personales, ¿sí? Nombre, apellido, la dirección, el DNI, datos de la obra social, ¿sí? Después sacaron, ¿sí? Con tal de poner alguna información de contacto ya es suficiente. Notificar y archivar. Toda esta documentación se archiva por un término de 3 años. Así se ve la página del ANMAT, ¿sí? Donde se ingresa. Cada farmacia tiene un código de ingreso. Una vez que se ingresa en el sistema, así se ve el sistema de trazabilidad y tiene, digamos, esas orejitas donde voy a poder desplegar. En los movimientos puedo consultar, puedo hacer transacciones pendientes, ¿sí? Remitos, informar, cancelar algún producto que fue mal trazado, ¿sí? O consultar el stock. En este caso, listado de transacciones pendientes de este sector es donde yo tengo que darle el alta de los productos que me mandan, ¿sí? Antes se informaba el ingreso, ahora solicitaron que sea de acá para que se puedan unificar los criterios.
Cuando estamos hablando de datos, si yo no conozco ningún dato, ahí o yo puedo colocar, supónganse, un número de GTIN y me sale todos los datos que tengan que ver con el lote, con el producto, ¿sí? O sea, yo puedo poner incluso un número de serie y me tira todos los otros datos que me faltan. En consulta de stock yo puedo buscar el stock de un producto determinado o bien dejo en blanco y pongo buscar y me busca y me saca el listado de todos los productos que yo tengo en mi stock. Esto es muy útil para controlar stock, ¿sí? Entonces imprimo el listado y después chequeo que estén en los stands. También tiene esta parte de catálogo electrónico de datos donde se puede encontrar todos los GLN y los CUFE del país, ¿sí? Ahí están registrados absolutamente todos y todos los GTINs o código del producto. También van a estar registrados todos los que están en el mercado por si llegara a faltar algún dato. Y así se ve, no nos conectamos más, ¿sí? Cuando se corta, se corta. Así se ve la misma empresa, la misma de insulina, pero son distintos tipos, entonces va a figurar la primera parte con el mismo número, ¿sí? Como el apellido, y lo que difiere son las últimas partes del GTIN. Esto con código de barra, 01, que es el obligatorio, y 21, que es el otro obligatorio, ¿sí? El número del producto y el número de esa cajita específicamente. Código de Data Matrix, nuevamente, ahí figuran el 17 y el 10 también, ¿sí? Los dos otros marcadores de vencimiento y lote. Ahí, la etiqueta puede estar pegada en cualquier parte, en ese caso estaba en un costado, ¿sí? Tiene que estar fuera de lo que es el troquel lo que ustedes ven con todo ese cuadradito con el código de barra, eso va pegado en las obras sociales. Otra etiqueta, por eso no hay una sola etiqueta, ¿sí? Entonces pueden tener coloración siempre y cuando se vea, ¿sí? No habría problema. Ahí se puede apreciar bien lo que es la faja de seguridad, es ese plástico que ustedes ven que cierra, ¿sí? En ese caso ya está abierto. Si yo lo quiero despegar, levanta la pintura, así que se nota que alguien lo abrió. Y lo único que me queda es cortarlo porque es un plástico duro. Al cortarlo, se nota que alguien lo abrió. ¿Para qué es esto? Para que nadie acepte una caja que haya sido adulterada. Ahí nuevamente está la caja, ustedes lo pueden ver, ¿sí? Que está abierto. Si yo lo quiero levantar, borro todas esas letras que están debajo de ese plástico. Es un plástico muy adhesivo. Este no es para cáncer, este es un medicamento anticoagulante mío que yo lo utilizaba y le saqué la fotito para que lo puedan ver. ¿Sí? Entonces, esta es del segundo listado. Todos los primeros que eran oncológicos eran del primer listado y esta segunda, esta última cajita era del segundo listado que salió al mercado. El tercer listado era de psicotrópicos y estupefacientes, pero eso dieron marcha atrás. Ese me parecía que era muy interesante que quedara, ¿sí? Pero bueno, generó muchísimos problemas en la farmacia de todo el país, por lo tanto, dieron marcha atrás. La idea, como le decía, era que